Bueno, les voy a comentar que para mí fue muy simpático que tanto Alex como Julio me pidieron que yo lo presentara. Y dentro de mi informalidad, les voy a comentar algunos aspectos formales de Julio. Y partiendo con que Julio es de la casa, él es un licenciado en biología de la Facultad de Ciencias, hizo su trabajo que se llamaba el semestre de investigación en ese momento con Orlando Gutiérrez, su doctorado lo hizo en la Universidad Católica con Patricio Zapata, y después hizo él un postdoc en Utah con Jaime Izaguirre. Carlos. ¿Perdón? Carlos. ¡Ay, perdón! Y el eje de su investigación ha sido quimiotransducción, podríamos decir, y él desde que volvió de su postdoc ha tenido de manera prácticamente ininterrumpida proyectos en los que ha sido investigador principal o colaborador en esta línea y algunas ramificaciones. Y si uno mira el currículum que él me mandó, la lista de tareas administrativas que tiene es impresionante. Ha sido director de departamento, parte de la comisión de evaluación, pero muchas cosas, entre ellas editor del Frontiers in Physiology en 2 subsecciones distintas, ya ha tenido una destacadísima participación en la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas, ha hecho mucha docencia, participa en muchos cursos con mucho entusiasmo, tiene alrededor de una docena de direcciones de tesis, algunas compartidas, memorias de título, ya tiene más de 80 publicaciones y en este año tiene 2 y una de ellas es en un Physiological Reviews, cosa que es altísimamente prestigiosa. Y yo diría que Julio es un fisiólogo con mayúscula, ¿ya? Él fue formado de manera tal que puede diseñar y construir algunos de sus aparatos de registro, tiene una habilidad manual impresionante, sabe una cantidad de estadística envidiable por mí, que no sé nada al respecto, ¿ya? Y una característica que para mí es muy importante es que él tiene la capacidad de mirar crítica y rigurosamente un fenómeno desde el nivel molecular, celular, órgano, y integrar todo esto en una cosa de organismo, que muy pocas personas pueden hacer. Así que yo creo que Julio es extremadamente valioso en ese sentido, todos aprendemos de él, todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa, como dice él. Así es que Julio, gracias por darnos un seminario. Bueno, no hay nada, muchas gracias al departamento por invitarme y a ti, Ceci, por palabras. No sé si todas son verdad, pero muchísimas gracias de todas maneras. Bueno, cuando me invitaron a hacer este seminario, lo voy a decir, la dudé un poco en el sentido en que en mis últimos años había una cosa que he estado haciendo muchas cosas, pero no parecían tener un ordenamiento claro, de tal forma que preferí presentar algo que es en lo que nuestro grupo ha hecho un aporte importante, que es el problema de la comunicación sináptica en el cuerpo carotídeo, tratando de determinar cuáles son las moléculas transmisoras, cuáles son las moléculas relevantes y cuál es la posible participación de los distintos componentes celulares de esto, que es un órgano. Y acá un poco les muestro, esta es ¿cómo se llama? El cuerpo carotídeo, esto es de rata, este es el cuerpo carotídeo, esto tiene alrededor de 1 milímetro de diámetro, y es un órgano que tiene células propias, ¿no es cierto?, que son inervadas sensitivamente por neuronas del nervio glossomal. Y acá este es un esquema un poco de lo mismo. Entonces tenemos el cuerpo carotídeo que se localiza en la bifurcación de la arteria carótida, ¿no es cierto?, donde está la arteria occipital, la carótida externa, y es, como les decía, inervado por células que se encuentran en el ganglio nodoso, petroso, y que proyectan centralmente estas neuronas al núcleo del tracto solitario, donde generan la actividad refleja que participa en regulaciones cardiovasculares y ventilatorias. Este es un esquema, ¿no es cierto?, donde uno mira la estructura más primordial del cuerpo carotídeo, que es lo que se llama el glomoide, donde ustedes tienen
un capilar que está rodeado por células que se llaman tipo 1 o glómicas, que están, como digo, inervadas por terminales sensoriales aferentes de las neuronas del ganglio petroso, y todo esto está envuelto en una célula sustentacular, y uno puede observar en este esquema donde se ven características que muestran a las células, a estas células receptoras o tipo 1, que son presinápticas a los terminales, pero también se observa sinapsis entre las células glómicas, y al mismo tiempo ustedes ven, se observan vesículas y a nivel ultraestructural, evidencia de que hay sinapsis recíprocas entre las células receptoras y los terminales, de tal forma que la actividad aferente es el resultado de un proceso de transducción más un proceso de modulación en la cual van a participar sinapsis tanto químicas y al parecer también eléctricas entre las células receptoras. Además hay una convergencia bastante grande en el sentido de que son aproximadamente 20.000 células receptoras y entre 200 y 300 neuronas sensitivas. Por lo tanto, una neurona sensitiva contacta con probablemente entre 1 y 2 docenas de células receptoras, de tal forma que la actividad aferente es un resultado de una integración de actividad y no de la actividad de un receptor per se. Y desde muy temprano, de la década del 30 del siglo pasado, ¿no es cierto?, estudiando la actividad aferente, lo que se sabía, esto corresponde a un registro del nervio carotidio, que es este nervio, ¿no es cierto?, esta rama del nervio glosofaringeo, ¿no es cierto?, y aquí están viendo cuando está en hiperoxia, la descarga es muy baja, y cuando se disminuye la fracción inspiratoria, o sea, la cantidad de oxígeno, ustedes ven que hay un aumento muy, muy importante de la descarga, y este aumento de la descarga, aquí está, ¿no es cierto?, genera un reflejo que produce un aumento ventilatorio, aquí está la ventilación minuto, ¿no es cierto? Esto es el humano, y ustedes ven que a medida que disminuye, normalmente es 45 la PCO2, de tal forma que esto es lo más cercano a la condición basal, ¿no es cierto? Cuando ustedes realizan una hipoxia, se produce un aumento de la actividad aferente, y junto con la actividad aferente de la respuesta ventilatoria. Y obviamente que ustedes ven presenta interacción, porque también no solamente depende de la presión de oxígeno, sino que también de la presión de anhídrido carbónico. Ustedes ven que a medida que disminuye la presión de anhídrido carbónico, disminuye la respuesta. Y esto es algo que era bastante conocido, y esto le valió el premio Nobel en el año 1938 a Cornel Hayes, por describir, en buenas cuentas, cuál era la relación entre esta actividad aferente y la regulación ventilatoria. Pero interesantemente, a pesar de que ya era conocido, entre comillas, para qué servía esta actividad aferente, los mecanismos involucrados en la generación de actividad permanecieron no claros hasta finales de la década del 80 del siglo pasado. Y en una serie de papers que fueron alrededor de 4 o 5 grupos en un periodo muy corto de 4 o 5 meses, aparecieron varias cosas. Primero que nada, acá estoy mostrando, esto corresponde a células del cuerpo carotidio, ¿no es cierto?, que están en cultivo en este caso, y se disociaron y se usó la técnica de whole cell patch. Y lo que encontraron fue algo bien interesante, que estas células eran excitables. Esto estoy hablando, piensen, hace solamente 32 años, esto que se demuestra que las células glómicas, las células tipo 1, eran excitables. Acá se ve las respuestas de una de estas células ante un pulso de corriente, en un caso es subumbral, ¿cierto?, y en este otro caso es supraumbral y es capaz de generar un potencial de acción. Los potenciales de acción eran bastante variados dependiendo del tipo de célula, me refiero a amplitud y duración, y estas células incluso podían generar trenes de potenciales de acción. Y si uno mira, y estos son registros ya donde se registraron las corrientes individuales. Esta presentaba corrientes de sodio, corrientes de calcio y corrientes de potasio voltaje dependiente. O sea que esto en términos electrofisiológicos se parece mucho más a una neurona que lo que originalmente se suponía. Ahora, por otra parte, estas células, todas las células del cuerpo carotidio son derivados de cresta neural, o sea, tienen estirpe neural. O sea, ahora
viéndolo hacia atrás, no es tan ilógico, ¿no es cierto?, que presente actividad eléctrica y que sean excitables. Interesantemente, una de las cosas que inmediatamente llamó la atención es que tenía una importante corriente de calcio. Entonces, la idea fue que, bueno, estas células de alguna manera transducen los estímulos, produciendo aumentos de la actividad, aumentos del calcio intracelular, y este aumento del calcio intracelular media la liberación de los neurotransmisores y la activación entonces de las fibras aferentes. Interesantemente, en registros de células brómicas aisladas, en conejos, lo que se encontró es que, bueno, ven, presenta corrientes de entrada, que tienen componentes de sodio y de calcio, corrientes de salida, esto es en célula completa, el holding es de menos 60 y están pulsadas más 20. Interesantemente, es que si se bajaba la presión parcial de oxígeno, se veía una disminución sin modificaciones de las corrientes de entrada, una modificación de las corrientes de salida. Y si se volvía a condiciones de neumoxia, se recuperaba totalmente. Y por lo tanto, esta célula al parecer respondía reduciendo la corriente de salida, que en este caso demostró que eran corrientes de potasio. Ustedes ven, estas son las respuestas. Esta es la generación de un potencial de acción en condiciones control. Durante una hipoxia se produce una descarga previa de los potenciales de acción y que es reversible. Y esto recibió el nombre de KO2, hay una característica muy clara, una conductancia de potasio que es modulada por oxígeno, y esta conductancia es un canal de potasio, ¿ya? Sin embargo, por una serie de disquisiciones que tienen que ver con la relación IB, esta corriente de potasio se activa alrededor de los menos 40 milivoltios, de tal forma que si la célula tiene un potencial de membrana más negativo que eso, no tendría ningún efecto. Y hubo otro grupo que decidió mirar qué pasaba en situaciones más cercanas, como ellos dijeron, a la fisiológica, y lo que ellos encontraron, que en condiciones, digamos, de potencial de membrana, había una cierta actividad de canales presentes, que es lo que está mostrando acá, y que durante la hipoxia disminuía, ¿ya? Disminuía la actividad, y que se volvía, y estas son las curvas IB, esta es la curva control, y esta es la curva bajo hipoxia, y lo que se veía, ¿no es cierto?, es que hay una reducción de estas corrientes, y estas corrientes corresponden a corrientes de background o leak, como se llaman también, a través de un cierto tipo de canales. De tal forma que independiente de cuál sea el mecanismo de transducción, lo que está pasando es que las células, ¿no es cierto?, ante la hipoxia o la hipercapnia o la acidificación, que son los estímulos más comunes conocidos del cuerpo carotídeo, la célula se despolariza, genera potenciales de acción, y obviamente que esta actividad es la que sería la responsable del incremento del calcio intracelular y mediante esto la exocitosis de vesícula y la comunicación con las terminales de las neuronas. Y obviamente, si ustedes ven, esto es mediciones de calcio citosólico en función de la presión de oxígeno del medio, y uno ve que hay una relación hiperbólica entre la presión parcial de oxígeno y el calcio citosólico en esta célula clónica, que es muy parecida a la que hay entre la descarga y la presión parcial de oxígeno y la ventilación y la presión parcial de oxígeno. O sea, sugiriendo que realmente esta célula, por una disminución de la conductancia de potasio, se depolarizan, se activan canales de sodio y de calcio voltaje dependiente, incrementa el calcio celular y se produce la exocitosis. Y obviamente que entonces se exocitan estas, pero como una de las formas iniciales fue registrar la actividad, y como ya vimos que aquí hay múltiples sinapsis, un poco les voy a mostrar cómo tratamos de poder separar los distintos componentes y la relevancia que pudieran tener los distintos componentes en la transmisión sináptica. Y este es un trabajo, no es el primero, pero es un trabajo muy bonito. Este está hecho en cuerpos carotídeos aislados. Este es un trabajo de Izaguirre y Zapata. Lo que hicieron fue poner cuerpos carotídeos. Este es el cuerpo carotídeo, este es el nervio carotídeo, donde ellos pueden registrar. Y lo que usaron fue una preparación tipo Otto Levy, donde tenían un cuerpo carotídeo, ¿no es cierto?, cuyo
cuyo efluente era lo que bañaba al otro cuerpo carotídeo y ellos registraban la actividad. Entonces, en este punto lo que ellos hacen es dar una estimulación del primer cuerpo carotídeo, y aquí en este caso muestran el incremento de la actividad de este cuerpo carotídeo, y después de un tiempo se observa un aumento de la actividad en el segundo cuerpo carotídeo. O sea, que hay algo que está en solución que es capaz de generar un aumento de la actividad aferente. Ahora, si ellos colocaban un anticolinesterásico, o sea, un bloqueador de la actividad de la acetilcolinesterasa que rompe la acetilcolina, lo que ellos observaban, aquí no está presentada la actividad del primer cuerpo carotídeo, solamente la del segundo, que después de un tiempo que tiene que ver con la velocidad de superfusión, había un aumento que era mucho mayor tanto en amplitud como en duración, sugiriendo entonces que cuando uno, ¿cómo se llama?, aumenta la vida media de la acetilcolina, aumenta la respuesta, y si ellos colocaban un bloqueador colinérgico nicotínico, ellos observaban que no tenían respuesta, lo que sugería que la activación del cuerpo carotídeo produce liberación de acetilcolina, que esta acetilcolina, como en el caso del experimento de Otto Levy, entraba a solución y es capaz de activar el segundo cuerpo carotídeo. Y por otra parte, si uno registra de pocas fibras del nervio carotídeo y uno coloca nicotina, y uno ve un aumento de la actividad que dura en el tiempo, y estas son, ¿cómo se llama?, dosis crecientes de nicotina, por eso es que es mucho más. Por lo tanto, claramente parecía que esto es así. Lo que les estoy mostrando, esto corresponde nuevamente a cuerpos carotídeos superfundidos in vitro, y lo que está mostrando, ¿no es cierto?, es, acá son respuestas individuales, más o menos para mostrar el curso temporal, y esta es la curva dosis-respuesta para 15 cuerpos carotídeos, ¿no es cierto? Y ustedes ven que hay una relación dosis-respuesta, la curva es logarítmica, y si se usa metamilamina, que es un antagonista de receptores colinérgicos nicotínicos neuronales, ustedes ven que desaparece totalmente. O sea que realmente esta preparación completa uno puede activarla con, ¿cómo se llama?, con nicotina, y que es realmente mediado por receptores colinérgicos nicotínicos, porque se bloquea totalmente cuando uno bloquea el receptor. Sin embargo, cuando uno mira, es un poco complejo, porque lo que les estoy mostrando acá, esto son cuerpos carotídeos, donde uno está mostrando, marcando con beta-3 tubulina las células tipo 1, y acá distintas subunidades del receptor colinérgico nicotínico, alfa-3, alfa-4 y alfa-7, y se ve que las células glóbicas per se presentan receptores. Por lo tanto, esta actividad registrada a partir de todo el cuerpo carotídeo es difícil saber si es dónde se está generando realmente. De tal forma que nosotros decidimos tratar de ver qué es lo que eran, cómo respondían las neuronas directamente sin la presencia del cuerpo carotídeo, y para eso desarrollamos una preparación que ya se había usado en ganglio de raíz dorsal, pero básicamente sacábamos el ganglio petroso con el nervio glosofaringeo. Esta es la rama glosofaringea, del nervio glosofaringeo, o sea, todo lo que sigue más allá de donde, del nacimiento que uno observa del nervio carotídeo. Entonces registrábamos actividad poblacional de todas las fibras, entonces teníamos del nervio carotídeo o de la rama glosofaringea, y todo esto termorregulado y con flujo constante, de tal forma que podíamos revisar, ver las respuestas. Y esto corresponde a registros del nervio completo, del nervio carotídeo y de la rama faríngea. Esta es lo que uno ve como actividad basal, como estos son muchas. Esto es una actividad extracelular, no se ven espigas unitarias, se pueden ver también, pero en este caso no. Y acá 1,6 segundos antes y 1,6 segundos después de haber aplicado acetilcolina directamente sobre el ganglio. Y lo que uno observa es que hay una activación de las neuronas que proyectan por el nervio carotídeo, y no hay ningún efecto sobre aquellas que proyectan por el nervio glosofaríngeo. O sea que, al parecer, esta es una población particular de neuronas que son sensibles, que de alguna manera están expresando receptores a nivel del cuerpo celular. Y acá lo que les estoy mostrando, la respuesta es un solo experimento. Estos son dosis crecientes de acetilcolina, y estas son las respuestas donde lo que se está viendo es la frecuencia de descarga. Y ustedes ven que el máximo aumenta, ¿no es cierto?, en forma dosis dependiente, y también aumenta un poco la duración de la respuesta, la duración total, que para dosis más
más alta, se observa como un doble pico. Y acá lo que tienen, ¿no es cierto?, es la relación descarga dividido por descarga máxima, y esto está hecho así porque no todas las preparaciones tienen la misma frecuencia, de tal forma que para poder estandarizar, y lo que tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos una relación dosis dependiente con una muy buena correlación. O sea, estas neuronas per se son capaces de responder a acetilcolina. Estamos usando acetilcolina completa, y obviamente que queríamos saber si realmente esta era una respuesta mediada por algún tipo de receptor en particular, y para eso un poco es lo mismo, corresponde, este es un experimento donde tienen acá la respuesta control durante la aplicación continua de 10 micromolar de hexametonio, un bloqueador colinérgico nicotínico, donde ustedes ven que la respuesta prácticamente desaparece, y después de volver a superfundir eliminando el bloqueador, tenemos una recuperación total de la respuesta. Y una cosa importante es que originalmente nosotros habíamos usado 100 micromolar, porque era lo que estaba descrito en la literatura, pero con 100 micromolar no solamente desaparecía la respuesta, sino que también desaparecía toda la actividad eléctrica. O sea, había un componente que con las concentraciones más altas era anestésico, porque esto corresponde a potenciales de acción compuestos de todo el nervio. En cambio, con esta dosis sabemos que no tenemos efecto mayor sobre la actividad eléctrica, o sea, sobre las propiedades de excitabilidad de estas neuronas, ¿no es cierto? Y tenemos un bloqueo de la respuesta mediada por acetilcolina. O sea, son receptores colinérgicos nicotínicos los que están mediando esto. Ahora quisimos ir a ver entonces lo que pasaba con las células únicas. Ahí teníamos la respuesta poblacional, quisimos ver la célula única, para eso usamos cultivos de ganglio petroso. Esta es una neurona, son unas neuronas grandes, tiene un núcleo prominente, ¿no es cierto? Y registramos, y cuando registramos encontramos que teníamos dos tipos de células en cuanto a la respuesta electrofisiológica. Unas células que las llamamos H, no las llamamos nosotros solamente, ya habían sido denominadas así, tanto a nivel del ganglio raíz dorsal como en ganglio petroso también, en otras especies, que es, ustedes ven, estos son pulsos, estos son registros intracelulares, estos son corrientes despolarizantes, la célula alcanza el umbral, y ustedes ven que la célula, primero que nada, tiene una joroba aquí en la fase de repolarización, ¿ya? Y además de esta joroba, ustedes ven que tiene una posible repolarización de larga duración. Ahora, sabemos que esto tiene que ver con las propiedades eléctricas, que hay corrientes de sodio persistente, corrientes de calcio, y esto es dado fundamentalmente por una corriente de potasio activada por calcio. Hay corrientes de potasio, pero también de potasio por calcio, por eso es que tiene esta posición muy larga, y esta la llamamos H por jorobadas, Hammett. Y después teníamos las otras que eran de respuesta rápida, ustedes ven mucho más corto la duración del potencial de acción, la posible polarización también es muy corta, ¿no es cierto? Y esta está dada fundamentalmente por corrientes de sodio TTX sensible. Ahora, ¿qué es lo que pasaba si uno colocaba y le agregaba a los distintos tipos celulares, ¿no es cierto? Tipos celulares en el sentido de la respuesta electrofisiológica, acetilcolina? Encontrábamos que aquella H, cuando uno ponía acetilcolina, lo que lográbamos obtener era una actividad que era un potencial de acción, o cuando mucho, dos. O sea, más bien las respuestas de estas parecían ser fáciles. Y a veces teníamos simplemente depolarizaciones que no alcanzaban el umbral. En cambio, esta otra, la tipo F, cuando uno colocaba acetilcolina, lo que uno tenía eran respuestas tónicas. ¿Ya? Y obviamente que también en algunos casos, probablemente depende de la cantidad de receptores, no tenemos claro, ¿no es cierto? No tenemos. Pero claramente teníamos dos poblaciones, pero éramos capaces en células individuales ver cómo respondían, y obviamente que lo que quisimos ver es cuáles eran los canales, y esto está hecho en whole cell, ¿no es cierto? Y lo que tienen acá, esto está hecho a un holding de menos 60 milivoltios, y estas son dosis 300 de acetilcolina, y aquí tienen ustedes la curva dosis-respuesta, por lo tanto, ustedes ven, durante la aplicación hay desensibilización, ustedes ven que la respuesta es transitoria y casi desaparece totalmente durante la aplicación. Y esto es algo que se sabe de los receptores de acetilcolina, y para estar bien seguros, lo que hicimos fue colocar hexametonio, ¿no es cierto?, o alfa-bungarotoxina, que se sabe que bloquea, a pesar de que no marca bien todos los receptores, pero claramente bloquea, y en estos dos casos somos capaces de bloquear en forma reversible las corrientes inducidas por acetilcolina. O
sea, claramente estos son receptores colinérgicos nicotínicos. Y para poder tener más claro, lo que hicimos fue ahora con una dosis constante de acetilcolina aplicar a distintos potenciales de membrana, desde los menos 100 hasta los más 40 milivoltios, y ustedes ven que para los potenciales negativos esto genera corrientes de entrada, pero para los potenciales positivos las corrientes de salida son muy pequeñas. Ven que hay claramente una rectificación de entrada en este caso. Y esto también está bien caracterizado para los receptores colinérgicos nicotínicos. Y esto está dado porque esta es una corriente que es una corriente catiónica inespecífica. Interesantemente, como ya estaba descrito que había varios receptores, quisimos ver si podíamos discriminar si en esta célula había algún tipo de receptor en particular. Recuerden que los receptores de nicotina son pentaméricos, pero pueden tener varias unidades distintas. Y lo que hicimos entonces fue, en una colaboración con el doctor Buscasis, usar un agonista muy conocido que es la citicina, ¿no es cierto? Que ustedes ven que tiene más o menos la misma, no, las curvas dosis y respuesta no son significativamente distintas, la de citicina con la de acetilcolina. Ustedes ven, esto es la corriente de entrada en una célula inducida por acetilcolina y esto por citicina, pero usamos dos agonistas que son bromaciones de la citicina, la 5-bromociticina, ¿no es cierto? Y la 3-bromociticina. Y lo interesante que vimos que en la misma célula, la 5-bromociticina produce una corriente que es menor que la acetilcolina, en cambio la 3-bromociticina produce una corriente mayor, y aquí están las curvas dosis y respuestas para un número de células, y ustedes ven que la descarga, o sea, perdón, la corriente máxima es mayor todavía en el caso de la 3-bromociticina y con una S50 mucho menor. Y lo interesante, y en cambio para la 5-bromociticina tenemos muy poca, pero lo interesante es que la 5-bromociticina es un agonista muy bueno para receptores alfa-4 beta-2 y la 3-bromociticina para receptores alfa-7. Interesantemente, de estas mismas neuronas tenemos por lo menos dos poblaciones de receptores, ¿no es cierto? Y probablemente una parte importante de ellos son receptores alfa-7 homoméricos y, como se llama, heteropentaméricos alfa-4 beta-2. De tal forma que están presentes los receptores, pero tienen probablemente, no es una población homogénea de receptores colinérgicos nicotínicos la presente en las neuronas. Y esto está de acuerdo con lo que ya se había descrito. Estos son tinciones, ¿no es cierto?, donde están las terminales sobre la célula crónica, y estos están teñidos, como se llama, para receptores alfa-7, y aquí estamos viendo que las neuronas en el ganglio petroso expresan también receptores alfa-7, pero también hay neuronas que expresan receptores alfa-4, como también se ve. Interesantemente, hay una discusión sobre si realmente todas las especies funcionan exactamente igual, y lo que hicimos nosotros fue probar un poco qué es lo que pasaba en otra especie, en este caso el conejo. La mayor parte de los otros experimentos están hechos en gato, y una de las cosas que ya habíamos visto es que la respuesta a acetilcolina presenta muy poca desensibilización temporal. Ustedes ven, estas están dadas cada 1 minuto, y las respuestas a en este caso una dosis máxima, no son significativamente distintas una de otra. Y lo que hicimos acá fue beta-nicol para saber si realmente teníamos también la presencia de receptores muscarínicos como se había descrito. Y por lo menos cuando uno mira descarga, no ve ningún efecto directo. Pero sin embargo, después de la aplicación de beta-nicol, lo que observábamos es que en promedio las respuestas ahora inducidas por acetilcolina eran menores, que es un poco lo que está mirando. Y para poder dilucidar qué es lo que estaba pasando exactamente, lo que hicimos fue entonces realizar los mismos, ¿cómo se llama?, estudios de actividad evocada en toda la población de células, en condiciones control y en presencia de atropina, que es un antagonista inespecífico de receptores muscarínicos. Y lo que observamos es que cuando teníamos atropina presente, las respuestas inducidas por acetilcolina eran de mayor amplitud, sugiriendo fuertemente que, por lo menos en el caso del conejo, acetilcolina está teniendo un efecto dual
sobre receptores nicotínico y muscarínico, produciendo activación a través de receptores colinérgicos y nicotínicos y probablemente un freno a través de receptores muscarínicos. De tal forma que por lo menos teníamos claro que ya lo estoy poniendo así, que son del tipo de vesículas que no esperan, ¿no es cierto?, acetilcolina, se liberan y estas, ¿no es cierto?, se unen a receptores, por lo menos a nivel postsináptico nicotínico, pero además sabemos que estas células expresan receptores nicotínicos de tal forma que la activación va a producir un efecto postsináptico o también va a producir modulación presináptica. Y que estos receptores colinérgicos nicotínicos probablemente no son de un solo tipo, sino que podrían haber más de una población de receptores pesados, no sabemos en qué todos. A pesar de que, de acuerdo con nuestro registro de células únicas, al parecer sería muy importante una población de receptores alfa 7 o menos. Ahora, a partir de la década del 70, ¿no es cierto?, con los experimentos que mostraron que ATP podía ser muy importante neurotransmisor en la periferia, también se quiso ver cuál era el efecto. Esto nuevamente esto es en animal completo, estas son inyecciones endovenosas, el registro de poca fibra, y ustedes ven que la actividad aferente en el nervio aumenta por efecto del ATP, y que el incremento del dosis dependiente, cuando aumentan la dosis, todavía se produce un aumento mayor. Aquí están las frecuencias de descarga, ven un aumento de la frecuencia de descarga, y un aumento mayor todavía de la frecuencia de descarga cuando aumentan la dosis. Y estos aumentos de la descarga inducida también por hipoxia, en este caso ustedes ven es hipoxia, lo que produce aumento de la descarga aferente. Si ustedes colocan PPADS, que es un antagonista de receptores PDUI, o sea, de los receptores ionotrópicos del nucleótido, lo que ustedes tienen es que ahora la respuesta de la hipoxia está disminuyendo. ¿Ya? Y es un poco lo que está mostrando acá. E interesantemente, las inmunohistoquímicas lo que mostraban es que en el ganglio petroso teníamos expresión de subunidades 3 y subunidades 2, y que una parte muy importante de las células expresaban ambas subunidades, por lo tanto sugiriendo que el receptor que estaría, digamos, siendo activado es un receptor del tipo 2-3, un heterotriple. Y esto se hizo en animales knockout. Estas son respuestas de la frecuencia respiratoria y del volumen minuto, o sea, lo que están viendo acá es la actividad refleja total. Y ustedes ven que con respecto a los controles, cuando se elimina la subunidad 2, disminuyen las respuestas ventilatorias, tanto en frecuencia como en volumen. Cuando se elimina la 3, no hay ningún efecto. Y cuando se eliminan las 2, 3, la 2 y la 3, el doble mutante, entonces se ve un efecto similar al que se observaba cuando se eliminaba 2. Sin embargo, cuando uno ahora va a ver la actividad aferente, ahora esto está mostrando el contenido de oxígeno, esto corresponde al pulso temporal de una hipoxia que se está dando, y aquí está la frecuencia de descarga de las fibras aferentes. O sea, aquí solamente la parte aferente, este es el control o wild type. Cuando eliminan ¿cómo se llama? El 3, ustedes ven que no hay una diferencia significativa. Cuando se elimina la subunidad 2, cae, pero cuando se eliminan las dos subunidades, hay todavía una caída mucho mayor, y es significativa esta diferencia de la actividad aferente, sugiriendo entonces que a nivel de la actividad aferente, ¿no es cierto?, son receptores P2X23 los que están. Y esto se ve muy bien, porque lo que está mostrando acá son las células nómicas en verde, y los terminales que expresan 2-3 presentes en la célula. Volvimos entonces a ver qué es lo que hacían las células individuales, y lo que hicimos fue colocar nuevamente ATP. Estos son nuevamente descargas de todo el nervio carotídeo, y ustedes ven que hay un aumento dosis dependiente. Interesantemente, es la descarga que logramos obtener, la descarga máxima con acetilcolina ATP, eran relativamente similares. Sin embargo, si usábamos AMP o adenosina, no teníamos activación, sugiriendo entonces que son realmente receptores P2 y no A, o sea, receptores de adenosina, y un poco acá están viendo las curvas de respuesta, prácticamente no hay activación. Y usamos un antagonista de receptores en general de nucleótidos, pero a una concentración donde es mucho más
tiene mucho mayor afinidad por receptores del tipo ionotrópico, o sea, del tipo P2, y lo que vemos es que somos capaces de eliminar la mayor parte de los efectos de ATP. O sea que ATP también es capaz de activar a esta célula y a través del receptor. Esto entonces fuimos a ver a nivel de célula única, de células en cultivo. Ustedes ven que ATP produce una depolarización y un aumento de la frecuencia de descarga que es dosis dependiente, y que esto está en current clamp y esto está en el wholesale voltage clamp, y ustedes ven que lo que se ve es que hay una corriente de entrada que es sostenida. Los receptores de ATP tienen una cinética distinta, pero el hecho de que esto sea sostenido durante todo el tiempo, que no tenga desensibilización, sugería que era algún tipo en particular, y quisimos ir a ver qué tipo de receptor era el que estaba viendo, y acá tienen 12 respuestas de ATP. Ustedes ven respuestas sostenidas con un poco de desensibilización, la curva dosis respuesta, bloqueada, ¿no es cierto?, por suramin 20 micromolar. A esta concentración el suramin es muy, muy específico sobre el receptor P2, ionotrópico, de tal forma que vemos que se elimina totalmente la corriente de entrada. Y lo que fuimos a ver entonces es que se ha descrito que los receptores P2 que son no, los receptores homotriméricos P2 no presentan desensibilización, los homotriméricos P3 presentan desensibilización, pero los receptores P2 no son activables por alfa-beta metileno ATP. Entonces usamos alfa-beta metileno ATP, y lo que obtuvimos es que tenemos una respuesta que es indistinguible de las respuestas de ATP, sugiriendo que por ser activados por alfa-beta metileno ATP y no presentar desensibilización, este es heterotrímero 2,3, y ustedes ven que la respuesta, las curvas dosis respuesta inducidas por ATP y alfa-beta metileno ATP son indistinguibles, de tal forma que sugiere que estas neuronas lo que están expresando son receptores P2X2,3, o sea, un heterotrímero. ¿Ya? Y obviamente lo que vimos fue que, como está descrito, estas, igual que los receptores de acetilcolina, son receptores que son ionotrópicos, ¿no es cierto?, catiónicos, inespecíficos, y que presentan, como se llama, rectificación, y conducen muy poco a potencial. Lo que encontramos también es que en estas células, la mayor parte de las células que respondían a ATP y que eran mezclables por suramin, también eran capaces de responder a acetilcolina y hexametón, sugiriendo entonces que teníamos los dos tipos de receptores presentes en esta neurona. De la forma que también no solamente se está liberando acetilcolina, sino que también probablemente se está liberando ATP, y se ha demostrado que la hipoxia produce liberación de ATP desde las células glómicas, de tal forma que ATP y acetilcolina, actuando sobre sus receptores a nivel de las terminales, producen un aumento de la frecuencia de descarga, que es la que se encadena, ¿no es cierto?, los reflejos a nivel central por integración a nivel del núcleo. Lo que hicimos entonces fue usar una preparación donde podíamos registrar intracelularmente las neuronas del nervio, y en otro compartimiento tener el cuerpo carotídeo, de tal forma que podíamos superfundir, podríamos estimular, ¿no es cierto?, ambas ramas, y podíamos superfundir con distintas soluciones, de tal forma que podíamos estimular específicamente el cuerpo carotídeo y ver lo que pasaba. Entonces lo que se hacía era estimular primero el nervio carotídeo. Si no se registraba nada, quería decir que esta neurona que se estaba registrando no estaba conectada hacia la bifurcación. Entonces lo que se hizo fue ir hasta que uno encontraba una neurona que proyectara a través del nervio carotídeo. Y ahí lo que se encontramos es que las neuronas que proyectaban a través del nervio carotídeo eran de dos tipos también. H, ¿no es cierto?, que ante un pulso de larga duración tenían una descarga fásica, y estas otras F que tenían una descarga tónica. Y lo interesante es que estas F también respondían a la deformación mecánica de otra estructura que está muy cerca del cuerpo carotídeo del seno, que son mecanoreceptores llamados vasculares, que son varoreceptores. De tal forma que las F, por lo menos en esta preparación, correspondían a células, como se llama,
vasoreceptoras, y estas entonces eran quimioreceptoras, de tal forma que cuando sabíamos que cuando se estimulaba y registrábamos una célula F, era una célula que era de nuestro interés, y entonces lo que se hizo fue modificar la solución o detener el flujo, que sabemos que es el mejor de todos los estímulos para el cuerpo carotídeo, y ustedes ven lo que tienen acá es la descarga basal de esta neurona, y aquí se detiene el flujo en este compartimiento, y ustedes ven que hay un aumento de la frecuencia de disparo registrada a nivel del soma, y que si uno vuelve a condiciones de flujo normal, se vuelve a recuperar la descarga basal, y en este caso teníamos una neurona que estaba silente, y en este momento se acidifica la solución donde está el cuerpo carotídeo, y se produce un aumento de la frecuencia de descarga. Entonces, lo que se está mostrando acá es las respuestas de una de estas neuronas quimiosensoriales, las estamos llamando, a pesar de que sabemos que ellas no son las que conducen, pero están conectadas con el cuerpo carotídeo, a una detención de flujo. Ustedes ven que hay un aumento de la frecuencia de descarga. Si hacemos la misma detención de flujo, pero ahora en presencia de hexametonio, el aumento de la descarga es menor. Ahora, si se hace en la misma neurona una detención de flujo, pero en presencia de suramina, ustedes ven que también hay una reducción. Interesantemente, en el doble bloqueo con hexametonio y suramina, ustedes ven que no hay aumento de la descarga. O sea, cuando uno es capaz de bloquear los receptores a nivel del cuerpo carotídeo, pues se están colocando en el líquido donde está el cuerpo carotídeo, o sea, cuando estamos bloqueándolo a nivel de los terminales de estos receptores, desaparece la respuesta a la detención, ¿no es cierto? Y también desaparece la respuesta a la acidificación del medio. O sea que las respuestas al cuerpo carotídeo las podemos bloquear con un doble bloqueo. Y aquí está un poco, ustedes ven, esta es la descarga basal, ¿no es cierto?, en el control por detención de flujo de aumento de la frecuencia, que son disminuidas tanto por hexametonio como por suramín. El doble bloqueo elimina totalmente la respuesta, entre este punto y este punto no hay diferencia, y cuando uno lava, vuelve a recuperar totalmente. O sea que en esta preparación, el doble bloqueo elimina la actividad frente. Ahora, y además, ¿no es cierto?, encontramos que todas estas neuronas respondían, la mayor parte de ellas, a acetilcolina y suramín, perdón, acetilcolina y ATP, y ustedes ven del total de neuronas, la mayor parte, o sea, presentan ambos tipos de receptores a nivel del soma y cerebro. Esto ha sido también demostrado, ¿no es cierto?, en otras preparaciones, una preparación in vitro donde es un co-cultivo de células glómicas con, ¿cómo se llama?, hecho por el grupo de Colin Mills en Canadá, y lo que ellos hicieron fue registrar desde las células, ¿no es cierto? Aquí está la respuesta de las neuronas que están en co-cultivo con las células glómicas. Ustedes ven, ponen hexametonio, lo que producen ahora ven una depolarización, pero no hay actividad, lavan y vuelven a responder. Hacen lo mismo con suramín, nuevamente ustedes ven que se ve una depolarización que es subumbral, que se recupera, y cuando hacen el doble bloqueo, eliminan totalmente. O sea que en la preparación de ellos también las respuestas a la hipoxia y también a la hipercapnia son eliminadas por el doble bloqueo. O sea que tanto en la preparación de este cuerpo carotídeo ganglio petroso in vitro como en las preparaciones que están reconstituidas, el doble bloqueo de los receptores colinérgicos, nicotínicos y de los receptores de P2X elimina, ¿cómo se llama?, la quimiosensibilidad. De tal forma que, al parecer, ¿no es cierto?, por los resultados, nuestros resultados de Colin, ¿no es cierto?, la transducción produce la liberación de vesículas que tienen ATP, acetilcolina. Sabemos por otros datos, ¿no es cierto?, que el contenido de una vesícula de acetilcolina, alrededor del 50% del contenido molar es ATP, así que en este caso se coliberan, pero no sabemos si podrían existir vesículas solamente ATP, y estas son entonces las que son capaces, por lo menos en esta preparación desarrollada por nosotros in vitro, y en la preparación de los ganglios, de los cuerpos, digamos, del sistema quimiosensorial periférico reconstituido in vitro, uno las puede bloquear totalmente, se elimina los efectos de acetilcolina sobre receptores nicotínicos y ATP sobre receptores.
Y interesantemente, cuando uno ve cuerpos carotídeos, o sea que ahora es cuerpos carotídeos, estábamos viendo recién en la parte más postsináptica. Ahora, ¿qué es lo que pasa si uno mira la actividad aferente? Entonces tenemos acá la actividad aferente inducida por nicotina, que no es cierto, que es bloqueada, ¿cierto? Aquí está el control, y que es bloqueada por el efecto de mecanilamina con solamín, ¿no es cierto? Y de ATP con el doble bloqueo. Pero simplemente estamos mostrando que si uno usa las dos cosas, no, o sea, bloquea de la misma manera. ¿Y por qué estábamos usando el doble bloqueo? Porque lo que se hizo aquí entonces fue ver las respuestas en esta preparación in vitro de acetilcolina y ATP, en este caso son menores, la de ATP. Ustedes ven hipoxia y interrupción de flujo, ustedes ven interrupción de flujo general. Entonces, como estímulo en la mayor descarga, y en este momento se hizo el doble bloqueo. Y durante el doble bloqueo, ustedes ven que claramente desaparecen las respuestas a acetilcolina y ATP, pero las respuestas tanto hipoxia como interrupción de flujo están significativamente disminuidas, pero no desaparecen. Y cuando se vuelve a lavar y se vuelve, podemos recuperar la respuesta. Interesantemente que esto no solamente lo vemos, este es un poco lo mismo, están viendo las respuestas controles sobre el BT y el BT para la respuesta a nicotina y ATP. Interesantemente es que si uno después da test de nitrógeno que producen aumento, ¿cómo se llama?, de la ventilación, ustedes ven que este es el control y el doble bloqueo no produce cambio. Y este es algo que, les digo, nosotros mismos hicimos estos experimentos, no tenemos cómo hacerlos congruentes, porque parecieran incongruentes, pero por lo menos en las preparaciones in vitro somos capaces, por lo menos a nivel del ganglio petroso, pero a nivel del cuerpo carotídeo, al parecer el doble bloqueo no es suficiente como para eliminar toda la actividad afecta. La reduce, sin lugar a dudas la reduce, pero no es capaz de eliminar. De tal forma que probablemente existen otros componentes que están presentes también y que pueden estar siendo liberados y que modulan también la actividad. Y una de las cosas que a uno le llama es que la presencia de esto, que son de estas vesículas densas de halo claro de diferente tamaño, aquí ustedes están viendo, esto es muy común, esto es una microscopía electrónica, ¿no es cierto?, donde hay una gran cantidad de tamaño intermedio, que generalmente se asocian con catecolamina, y de tamaño grande, que se asocian con PEP, ¿ya? Y lo que se sabe es que cuando uno hace hipoxia o estimula con nicotina, se produce un aumento de la liberación de catecolaminas marcadas. Esto está hecho cargando y después midiendo, de tal forma que la hipoxia parece liberar catecolaminas. Por lo tanto, quisimos ver qué es lo que era realmente el efecto de las catecolaminas, y una de las cosas que ya se sabía es que si uno coloca dopamina, porque sabe que es la catecolamina que está presente en mayor cantidad en los cuerpos carotídeos, pero si uno la pone de forma exógena, lo que uno produce es inhibición de la frecuencia de descarga. Y que esta inhibición, el tiempo, la duración de la inhibición depende de la dosis. O sea, que si por lo menos los registros parecieran indicar que dopamina parece ser inhibitoria, no excitatoria en el sistema, y nosotros lo que hicimos fue tratar de ver, midiendo electroquímicamente, qué es lo que pasaba con catecolamina. Y una de las cosas que vimos es que cuando uno da una hipoxia, estos son cuerpos carotídeos in vitro, lo que uno observa es que hay un aumento de la frecuencia, acá tienen dos casos, un aumento de la frecuencia en función de la hipoxia y un aumento de la secreción de catecolamina. Pero si ustedes miran entre el inicio de la actividad inducida por hipoxia y el aumento de la secreción de catecolamina, hay a lo menos un minuto. O sea que hay una disociación temporal para suponer que este pudiera tener algún efecto excitatorio, pero podría estar modulando la actividad. Eso no lo sabemos, ¿no es cierto? E incluso cuando uno mide catecolamina, ustedes ven, estos son múltiples, como se llama, episodios de hipoxia, ustedes ven que la frecuencia máxima no se modifica significativamente, pero la cantidad de catecolamina que uno puede medir desde el cuerpo carotídeo está diferente. O sea, no pareciera haber una relación causal entre estas modificaciones y esta actividad, ¿ya? Y un poco lo que estoy mostrando acá, aquí están inducidas por nicotina, los incrementos de frecuencia, y ustedes ven que tienen a lo menos un minuto de distancia. Y esto lo hemos visto muchas veces, y realmente pareciera que dopamina
cuando uno lo está viendo a nivel del cuerpo carotídeo, uno no la puede asociar claramente con la actividad. Entonces lo que hicimos fue ver qué es lo que hacía en nuestras preparaciones que sabíamos que acetilcolina hacía, es ver qué es lo que hacía dopamina. Y nosotros pusimos dopamina en cantidades muy grandes, y la dopamina per se no hace nada. Pero nos encontramos con algo entretenido. Si uno colocaba dopamina en una dosis baja, las respuestas inducidas por acetilcolina 30 segundos después estaban potenciadas. Y si uno ponía dosis alta, estaban inhibidas. Y acá tienen otra. Ustedes ven, hay diferencias, habían diferencias entre preparaciones, pero siempre teníamos que las dosis bajas potenciaban y las dosis altas inhibidas. Y aquí están muchos experimentos, vimos que realmente no era muy cercana la relación de dosis con los efectos, pero siempre teníamos que era bifásica. Para cada preparación, bajo una cierta dosis, eran potenciadoras, y para las otras dosis, altas. Y lo que hicimos fue una doble estandarización para poder entender, y lo que vemos es acá. De la dosis que no tiene efecto, de ahí en adelante es inhibitoria y es dosis dependiente, y para acá no voy a decir que es facilitatoria de los efectos de acetilcolina. O sea que al parecer dopamina sí participa en forma modulatoria, ¿ya? De tal forma que la actividad de las células glómicas puede estar modulando a los neurotransmisores principales, y vimos que eso mismo pasaba con ATP, ¿no es cierto? A pesar de que en el caso de ATP nunca fuimos capaces de encontrar que hubiera una modulación positiva. Siempre lo que uno veía era una reducción, y aquí ustedes ven, estas son las curvas dosis, las curvas dosis respuestas para ATP en presencia de dosis creciente de dopamina, y siempre el efecto inhibitorio incluso desde los niveles. O sea que al parecer, y probablemente tiene que ver con cómo están asociados los receptores de dopamina con los otros receptores, es cómo modifican a nivel positivo. Y les quería mostrar esto porque durante muchos años tuvimos una discusión con un grupo de españoles que ellos decían que la dopamina era excitatoria. Y nosotros, y la mayor parte de la gente, encontraba que la dopamina era inhibitoria. Por razones históricas, nosotros cambiamos nuestra preparación modelo a conejo. Entonces, lo primero que hicimos fue repetir nuestros datos en conejo, y aquí nos encontramos con una cosa que no esperábamos. Y sobre las neuronas del petroso, en esta preparación petroso, ganglio petroso, nervio carotídeo, perdón, perdón, la dopamina es excitatoria. Y es totalmente excitatoria. O sea que nos sirvió para darnos cuenta que a veces uno se le olvida que la preparación es un modelo y no es necesariamente lo que va a pasar en todos los sistemas. Y hasta lo que sabemos ahora, dopamina es la única especie en que tiene efecto excitatorio, es en el conejo. En todas las otras que se ha probado, dopamina sobre la neurona del petroso o no tiene ningún efecto, o es modulatorio en ambos sentidos, como ya les mostré para el caso de la acetilcolina. No voy a saltar esto, perdón que me lo salte, porque me demoré mucho. Y lo que le quería mostrar es una cosa que ha salido en los últimos años, que tiene que ver también con lo que similar a la sinapsis tripartita, en el sentido que hemos estado pensando todo el rato que todo tiene que ver con las interacciones que suceden a este nivel, pero todo esto está envuelto en una célula sustentable, esta que está aquí, es celeste, que es una célula glial. Y obviamente son células gliales, tienen solamente corriente de salida, ¿no es cierto? Ya están demostradas como las células gliales típicas. Interesantemente, que si uno coloca ATP y lo que se está midiendo es calcio intracelular, lo que uno ve es que cuando uno coloca ATP extracelular, las células glómicas o tipo 1 no cambian su ATP, no cambian su calcio intracelular, sin embargo hay un aumento del calcio intracelular en las células tipo 2, ¿ya? Aquí estamos mostrando un poco lo mismo, un cierto aumento del calcio intracelular, y que la depolarización, o sea, aumentar el potasio intracelular sobre estas células tipo 2 no tiene ningún efecto sobre el calcio. Interesante. Ahora, esto es específico, entonces lo que hicieron fue ver calcio intracelular,
ATP, ustedes ven que aumenta el calcio intracelular, y lo que hicieron acá, usar un antagonista inespecífico de receptores P2I, que son receptores de nucleótidos, pero receptores antagonistas de receptores metabotrópicos. Y si ustedes bloquean los receptores metabotrópicos en estas células, el ATP no tiene ningún efecto cuando lavan nuevamente. Y interesantemente, que este efecto de ATP no depende de la entrada de calcio a través de canales de calcio, sino que al parecer parece de la liberación intracelular de calcio. Ustedes ven que en presencia de níquel está bloqueando a las corrientes de calcio voltaje dependiente, que hay algunas corrientes de calcio voltaje dependiente en estas células también, pero ustedes ven que el ATP sigue produciendo incrementos del calcio intracelular. Interesante, o sea, pero está aumentando el calcio intracelular, y ustedes ven aquí está la respuesta, usar un UTP en este trabajo, aquí están las células tipo 1, las células tipo 2, mostrando que este efecto es exclusivo sobre las células tipo 2, pero si se colocan dopamina, ustedes ven que desaparece la respuesta. Y que este efecto es específico sobre receptores dopaminérgicos, porque si se usa un antagonista de receptores dopaminérgicos, es como se llama este efecto de dopamina de eliminar de calcio intracelular es bloqueado total. O sea, claramente también tenemos una modulación y sabemos que las células tipo 2 son capaces de liberar ATP a través de panexinas que sabemos que son moduladas por dopamina. O sea que también no podemos dejar de pensar que hay una posible modulación también por estas células tipo 2. Un poco aquí están mostrando entonces que la célula tipo 1 liberaría entonces acetilcolina, ATP y probablemente también GABA, y en este caso todas producen corrientes de entrada, produciendo depolarización del terminal, y obviamente que esto va a aumentar la actividad aferente, pero también hay un poco, ¿no es cierto?, de comunicación paracrina con las células tipo 2 a través de receptores P2I, que van a producir aumentos de calcio, y estos aumentos de calcio, al parecer, lo que hacen es aumentar el flujo, como se llama, de catecolaminas presentes en las células tipo 2, de ATP, quise decir, a través de estos canales de panexinas, de tal forma que no todo el ATP que está sensando la terminal necesariamente es de origen de la célula receptora, sino que también es modulada por la célula. Y bueno, y esto es la lista de toda aquella gente que participó, donde algunos eran originalmente alumnos de la facultad, terminaron haciendo sus, ¿cómo se llama?, doctorados en otros lugares, ahora radican en la universidad, en la Facultad de Medicina, de la Clínica de la Universidad del Desarrollo, ¿cómo se llama?, en su momento estuvieron también en la Universidad Católica, y Fernando, que ahora está en la Universidad Autónoma, más una estudiante de intercambio de España que estuvo algunos años con nosotros, y bueno, todo esto fue financiado por Fondesit, y en su gran parte más un apoyo de la vicerrectoría en aquellos años en que tuvimos algún problema para obtener financiación. Muchas gracias. Preguntas. Nos quedamos anonadados. Julio, a mí me pasa un poco, justamente, como que quedo un poquitito sobrepasado como de información, como que me cuesta hacerme un modelo del funcionamiento general del sistema. No, lo siento, Del sistema no te sabría decir. Lo que tenemos muy claro, que para la activación de las neuronas aferentes, que son las relevantes en cuanto a la comunicación para generar la actividad refleja. ¿Te das cuenta? Si tú eliminas la neurona aferente, eso no hay nada. Y eso, una parte muy importante de esa comunicación es colinérgica, nicotínica y ATP. Eso ya está muy claro. Sin embargo, nos da cuenta de todo, porque cuando tú haces el doble bloqueo en el animal completo,
tienes las respuestas disminuyen. Depende un poco de la especie, en alguna entre un 40 y en alguna respuesta puede ser hasta un 60%, ¿ya? Sin embargo, hay un remanente de actividad. Ahora, el problema que tenemos, y el problema que tenemos en el sistema, es que de las, no sé, ciento algo moléculas que se han descrito como transmisores, moduladores, como el 95% están presentes en las células no. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo que único te puedo decir yo en cuanto a qué es lo que pienso? Y eso es lo que pienso yo, esto es una disquisición. La ventilación en los animales, en todos los vertebrados, incluso en los peces, es algo que es tremendamente, es relevante, digamos, que dejan de respirar y el organismo se muere en unos pocos minutos. Y yo creo que el sistema seleccionó un modelo redundante de comunicación entre la célula receptora y la terminal aferente. ¿Ya? Si tú lo piensas, un poco incluso de los neurotransmisores que podrían ser más relevantes, una parte importante de los antagonistas son todos de origen vegetal. ¿Ya? De tal forma que es posible que es una presión selectiva. Ahora, seguimos sin saber exactamente cuáles son todas las moléculas que son relevantes y cuál es su participación. Tampoco sabemos, porque uno está acostumbrado a hablar de hipoxia, hipercapnia, acidificación, pero sabemos que el cuerpo carotídeo responde a otra cantidad mayor de, ¿cómo se llama?, de estímulos. No sabemos si existe una relación que es genérica o es estrecha entre los distintos posibles estímulos y alguna forma de secreción. ¿Ya? Y por otra parte, siempre partimos de la base que todas las células clómicas son iguales, y tampoco yo por lo menos no tengo claridad, porque cuando tú miras a nivel de microscopía electrónica, te encuentras que vienen en dos grandes presentaciones, las mismas células clómicas, unas son muy electroindensas y otras son muy poco electroindensas, lo que sugiere que los contenidos no necesariamente son. ¿Ya? Así que eso es lo que te puedo decir, y si bien es cierto, todo el mundo ahora reconoce que ATP y acetilcolina, por los trabajos nuestros y los trabajos del grupo de Collins, es el más, sabemos que no es el mismo. Sabemos que no es el mismo. No son los. ¿Sí? Julio, perdona, ¿y se ha hecho algo en animales en cuya respiración sea un poco menos, o sea, justamente lo que mencionabas, que la respiración en peces y en anfibios debe ser justamente como no sé, como los sistemas sobre los cuales evolucionó, yo creo, este sistema, ¿no? No sé si se sabe algo de si hay un ganglio petroso, un ganglio... El caso de los anfibios y de los, ¿cómo se llama?, y de los peces, hay estructuras equivalentes, pero la inervación es fundamentalmente vagal. Ya, ok. Ahora, yo hablé de cuerpo carotídeo, pero existen en todos los mamíferos otro grupo de receptores que se llaman aórticos, los quimioreceptores aórticos, pero al parecer lo que hemos visto que tienen los mismos mecanismos de transducción dentro de lo que son más difíciles de registrar, porque son grupos pequeños de células que están en el callado de la aorta. En cambio, aquí tú sacas un órgano más fácil, obtener las células y todo eso. Por eso es que el estudio se ha centrado en cuerpo carotídeo, pero los cuerpos aórticos pueden ser muy relevantes y ahí sí que dependen de la especie. Nosotros, como especie, los carnívoros, más o menos como el 40% del control periférico total es por aórtico. En cambio, por ejemplo, en los murínidos, cero. No tienen inervación de los cuerpos carotídeos, pero no genera respuesta perfecta. Pero ¿y en anfibios? ¿Qué? O no sé. En anfibios, lo que pasa es que la estructura es un poquitito distinta, no existe, es mucho más parecido a los cuerpos aórticos. Entonces la obtención de células es mucho más difícil porque son agrupaciones de unas 20 células, de tal forma que, claro, histológicamente, más puedes, pero tratar de obtener las células directamente al tejido es mucho más complejo.
¿cómo se llama? En anfibio se llama laberinto, en vez de cuerpo a otro, cuerpo perdido. Y está distribuido en un par de milímetros a lo largo de la arteria. Julio, ¿hay algo en relación al conejo que es tan diferente de los otros que hayan? Mira, yo te diría que el conejo tiene, o sea, cuando nosotros lo usamos, mira, tiene que ver con un problema histórico. Nosotros usábamos una preparación que llegó a ser políticamente incorrecta hacia la primera década del siglo XXI. De tal forma que nosotros nos cambiamos a conejo. ¿Por qué? Porque el conejo tiene el ganglio petroso separado de los otros nervios. Y en murínidos, ¿ya? El ganglio petroso, el yugular y el nodoso forman un solo complejo. De tal forma que nosotros cuando empezamos porque buscamos una especie fácil y que fuera comparable y pudimos estar seguros que cuando hablábamos de neuronas petrosas, eran neuronas petrosas y no otra cosa. Ahora, después de ahí mirando, es un herbívoro semifosorial, es semifosorial, y que tiene algunos aspectos, y que tiene algunas probablemente con animales de superficie. Pero nosotros lo hemos visto también un poco en pururo, también, donde son un poquitito menos sensibles a la hipoxia y son un poco más sensibles a la hipercapnia. Pero tienen algunas diferencias. Como te digo, y la razón de que estudiamos en ese sistema fue un poco pensando que fuera un sistema más fácil de manejar. Ahora, bueno, estamos trabajando en rata con la complicación de que siempre estar seguro de que la neurona que tienes es una neurona de lo que tú quieres es bastante más difícil. Porque todas las posibles determinaciones son a posteriori, salvo que uno vaya y las pinte de alguna manera con algún tipo de colorante como PI que se puede hacer. Y alguna gente lo ha hecho. Nosotros no estamos en condiciones técnicas de poder después registrar esas células. Porque no tenemos las cosas necesarias. ¿Ya? Por eso. Ahora, como te digo, tiene ciertas particularidades, pero para nosotros fue un llamado de atención, de repente, que tuviéramos más cuidado con las cosas que decíamos, haciendo extrapolaciones sobre la naturaleza más que sobre nuestra modelo experimental. ¿Más preguntas? Estamos bien. Ok. Entonces, les damos permiso de almorzar. Ya, listo. Muchas gracias, Julio. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, Adiós a todos. Gracias, Julio. Chao. Pucha, yo no dije nada porque el Alejandro hizo todas mis preguntas. Bueno, pero sí, ya te las respondieron. Súper interesante. O sea, la conversación esta final era encantadora. Yo estaba así, sí. Eso, como Entonces, esa preparación. escuchando un poco, qué pena que se fue Julio, porque uno se imagina que estas diferencias entre los bichos se van a ver reflejadas más bien en aspectos estructurales bien, digamos, macro, como densidad de ciertos elementos, tamaño, distribuciones, pero no inmediatamente en las propiedades fisiológicas o moleculares de la... Pero en este caso, como es una cuestión tan comprometida con la cosa vital, Claro. El una química plasticidad que ¿Estoy con sonido? Sí. súper entretenido. O sea, todo era entretenido. Perdón, me están tocando el timbre, me tengo que retirar. Bueno, ya, cerremos a todos. Chao, Chao. todo el mundo.